mayor trascendencia, y es que el gobierno federal hoy enfrenta homicidio por corrupción. Cuando se piensa que no se puede llegar más bajo, nos sorprenden con una nueva villanía. No solo es el escándalo de que la obra se pagó más al doble del precio que se contrató, sin que las condiciones económicas del país lo justifiquen, que se ignoraran los avisos sobre el peligro, que incluso el senador Rabín fue muy puntual y con mucha anticipación sobre los riesgos que había en la obra, que se avisó por todos lados, o que se asignara a una empresa que abundan sus antecedentes de incumplimiento y corrupción. El punto es, y reiteramos, no solamente solicitamos la renuncia del secretario, no es un tema de que si él es útil o no al presidente, es si tiene una utilidad pública o no. Y en las condiciones actuales, el secretario no representa ninguna utilidad pública. El presidente no es el dueño del gobierno. Por lo tanto, además de la renuncia, requerimos una investigación penal. Se debe de tener justicia por estos homicidios por corrupción. Y esto nos lleva a pensar cuántos proyectos en México están siendo pagados a sobreprecio, con calidades deficientes, consentidas o con complicidad del gobierno federal. La perspectiva de que no pasa, pues ya vimos que sí pasa. La evidencia es abrumadora, sin una señal de transparencia o una explicación sensata. El presidente declara que no se adelanten juicios teniendo enfrente una evidencia sobre irregularidades, con un padre y un hijo muertos derivado de una obra cara y mal hecha, y no hay la mínima intención de sanción. Al momento no hay investigaciones penales, ni tampoco hay responsabilidades administrativas. Es insultante suponer que una renuncia de un delegado es suficiente para crear justicia. El legado de Enrique Peña Nieto estará marcado por su relación con las constructoras, la Casa Blanca, la relación con IGA, el encubrimiento a su cómplice y amigo, el secretario. Y dicho sea de paso, es, como se ha hablado con puntualidad, el miembro del gabinete con menos disposición a rendir cuentas al Congreso, además de una amplia cortesanía vinculada a los intereses de la construcción. Por eso, el presidente ha pagado grandes costos, tiene la menor aceptación de la historia y un áurea de desconfianza. No sabemos qué haya detrás de todo esto, pero cabe una pregunta. ¿No hay mayor oportunidad de servir al país que ser presidente de la República? No sé qué haya de fondo en la relación con las constructoras, pero la pregunta es si habrá valido la pena perder todo el prestigio y perder todo en la relación con las constructoras. ¿Habrá valido la pena esta relación de perder el prestigio de su presidencia? Sería todo de mi parte. No sé si los compañeros quisieran ahondar. Bien, muchas gracias a los medios de comunicación que aún nos acompañan aquí. Sin lugar a dudas, un tema de la mayor relevancia. El último acontecimiento donde fallecen 2 personas es solamente la gota que derrama el vaso. Son innumerables los accidentes que se han dado en esta vía rápida, mejor conocida como Paso de la Muerte, el Paso Express. Más de 80 accidentes, muchos fallecidos ya, y sin lugar a dudas que tendrá el secretario que dar muchas respuestas antes de renunciar. Se tendrán que establecer las sanciones que correspondan a los distintos niveles de gobierno, porque nos queda claro que la responsabilidad es compartida, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Desde la misma licitación hubo muchas irregularidades. Solamente dieron 6 días una vez que se publica la posibilidad de licitar esta obra para presentar propuestas. Estamos hablando que sale la publicación el día 3 de noviembre y el fallo lo dan el 10. Estamos hablando de menos de una semana para poder presentar proyectos de una obra de esta envergadura, lo cual habla de la gran cantidad de corrupción que se está presentando en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Después de esto, la parte social hace también señalamientos muy puntuales acerca del riesgo que representa esta obra para quienes tengan el desfortunio de transitarla. Posterior también a esto, hay diversas organizaciones civiles, vecinos organizados. Aquí recibimos a gente de Chipitlán que presentó un oficio, diversos exhortos y nunca pasó nada.
Incluso hay señalamientos muy claros acerca de dónde estaba el problema. El argumento de la empresa fue que no estaba contemplado en el proyecto original. Entonces, sí necesitamos saber si la empresa está diciendo que no le correspondía atender el asunto del drenaje, entonces ¿quién? ¿Era el municipio? ¿Era el Estado? ¿Era la Federación? Ahí hay actos clarísimos de omisión y evidentemente tiene que haber un castigo para los responsables. Por eso es importante, por eso es muy importante que se presenten y que aclaren, porque además hay que destacar que estas empresas, Aldesa y EPCOR, están además involucradas ya en el pasado con obras de corrupción, como fue el tema de la Estela de Luz, y también ahora sabemos que están involucradas en obras que están en proceso relacionadas con el nuevo aeropuerto, relacionadas con autopistas. En el caso de Luis Esparza ya de verdad es una situación que insulta. Los accidentes en la autopista de México, el tema del tren, el tema del tren interurbano, ya denunciado también, el tema del satélite, OHL, IGA, y bueno, el cúmulo de verdad es bastante. Nosotros no sabemos por qué el presidente de la República no ha tomado ya una decisión tajante para remover a este secretario ante tanto y tanto problema que se ha venido acumulando. Por eso es muy importante el punto de acuerdo que se presenta el día de hoy y que ha sido suscrito por diputados y por compañeros senadores para pedir en primera instancia que se presente y que las empresas que están involucradas se les suspenda hasta que no se haga una investigación a fondo para evitar que pueda haber más accidentes. Una cuestión importante, se está hablando de la indemnización de estos dos fallecidos y qué va a pasar con todos los demás accidentes y qué va a pasar con todas las demás familias que han perdido también a sus seres queridos. Es importante que se esclarezca, es importante que se deslinden las responsabilidades y es importante que haya un castigo ejemplar para las autoridades federales, para las autoridades estatales. Han estado solamente echándose la bolita. Ha salido el secretario a declarar que los dos delegados los propuso Graco Ramírez, el gobernador, y en lo cual creo que está en lo cierto, porque resulta que cuando se nombra al hermano de Aguirre como delegado de la ST, de la misma manera se nombra al hermano del gobernador Graco Ramírez en migración como delegado en el estado de Guerrero. Entonces, eso es una pues muy dudosa coincidencia que se da. Y posteriormente a que sale el hermano de Aguirre, viene este nuevo delegado, que su antecedente era ser director de una escuela de idiomas. Entonces, ¿qué experiencia y qué capacidad puede tener? Además, se pagaron contratos también para la supervisión de obra, que se supone tuvieron que haberse revisado por empresas profesionales para evitar que esta tragedia se sucediera. Por eso, insistimos y reiteramos, muy importante que comparezcan para que esclarezcan todas estas dudas que se han presentado, muy importante que renuncie y que se establezcan las responsabilidades que corresponden. Bueno, simplemente plantear nuevamente la importancia de este punto de acuerdo. La rendición de cuentas es fundamental en cualquier democracia. El presidente de la República pareciera que hace de sus funcionarios una colección de políticos intocables. Pero si él no está dispuesto a llamarlo a rendir cuentas, el Senado de la República sí. El Senado de la República sí debe de salir al paso en este caso que revela tanto de la corrupción, de la ineficiencia y de la forma como ha intentado gobernar esta administración. Entonces, si el presidente no lo quiere hacer, nosotros estamos listos para llamarlo y traerlo a que rinda cuentas el secretario. Como ya se ha mencionado aquí, ha sido el secretario más difícil a la hora de llamarlo a que comparezca en el Senado. Las comparecencias en su momento nunca han sido planteadas como agresiones, sino como un ejercicio democrático. Si ellos no son demócratas, si ellos no tienen respeto por los otros poderes, es problema de ellos, no de nosotros. Lo digno para este Senado y para todos los grupos parlamentarios, incluido el del PRI y del Verde, debería de ser llamarlo. Y si el PAN quiere ser oposición, que se sume. Si el PAN quiere realmente plantear que están fuera de las mesas de negociación en donde nosotros sabemos están, pues que apoyen este punto de acuerdo para llamarlo a comparecer. De otra manera, todo pareciera una negociación y que si Coahuila, y si tú me das, y si yo te entrego, y si yo voy viendo si puedo pactar contigo una transición en el 2018. Eso ya no va a pasar. Si quieren ser oposición, hay que llamar a comparecer a este funcionario que tanto daño le ha hecho al país y tanto daño le ha hecho a la presidencia de la República.
Si no es así, en el 18 serán otras las instancias que lo llamen a comparecer, quizá un ministerio público más bien. Entonces, ahí está ese planteamiento y bueno, esperamos que los partidos de oposición se asuman como tales. Hay una ruta muy clara de llamarlo a comparecer, esperamos su actitud en ese sentido. Así es, pasamos a las preguntas. Tenemos al momento 2 preguntas registradas. La primera de ellas es de Leonardo Valadez, de Causa y Efecto de Morelos. Pues de Morelos. Gracias, buenas tardes. Señor senador, es notable en el estado de Morelos su presencia. Son notables sus declaraciones. Personalmente, ¿qué hará usted para apoyar a todas las personas que se ven afectadas hoy en el Paso Express de Cuernavaca y que usted sabe que están en peligro porque el diseño de la carretera da exactamente a la cocina, al baño, al comedor de innumerables familias? Así es, sin lugar a dudas. De hecho, se han detectado más de 35 irregularidades ya que han sido denunciadas por ayudantes municipales, por organizaciones civiles, por derechos humanos a nivel estatal y a nivel federal. Nosotros presentamos diversos puntos de acuerdo antes de que se presentara la tragedia. Varios compañeros levantaron la voz en el mismo sentido y hubo omisión. Por eso, importantísimo en primera instancia que se haga una investigación a fondo para ver de los diferentes niveles de gobierno qué parte de responsabilidad les corresponde, porque es compartida. Simplemente en este último lamentable acontecimiento, el momento en que estas personas caen y el momento en que acuden para rescatarlos, hay ya estudios donde se dice que estuvieron alrededor de 2 horas, tuvieron oportunidad de mandar mensajes, tuvieron oportunidad de generar comunicación. Desde nuestro punto de vista hay una acción tardía de parte de la autoridad estatal. Nos preguntamos por qué no sacaron el helicóptero para poder atender una situación de emergencia como esta. Nos preguntamos por qué tan tardíamente, si hubieran actuado de manera correcta, eficaz, probablemente se hubieran salvado estas vidas. Y no solamente ellos, insisto, por falta de señalización, por el mal trazo y por muchas irregularidades ya detectadas y asentadas en diversas bitácoras, se tiene que deslindar la responsabilidad, por una parte. Y por otra, estamos siendo voz, quienes aquí estamos presentes y otros senadores más y diputados y diputadas, precisamente de todas estas quejas de la ciudadanía, de todos estos reclamos, y de ahí la importancia de esclarecer los hechos y el deslinde de responsabilidades para que haya la sanción correspondiente, por una parte. Y por la otra, tanto las empresas como el gobierno federal y como el gobierno estatal deberán de indemnizar a los afectados. En este momento, por haberse hecho una situación muy impactante del tema del socavón, es que llamó la atención. Pero ¿qué pasa con todos los 80 accidentes que sucedieron anteriormente? ¿Qué pasa con todos los fallecidos? ¿Qué pasa con todos los accidentados? Yo tengo aquí copia de expedientes de demanda, está por ahí el licenciado Popoca, que perdió a su hijo, que iba transitando también en esta vía en su motocicleta, perdió la vida. Yo he estado dándole seguimiento y no hay avances. Entonces aquí tiene que actuar la PGR, tiene que actuar la Procuraduría, tiene que actuar la función pública. Por eso es importante en primera instancia que acudan, hacer un deslinde, ver la responsabilidad de cada uno de los funcionarios, lo que les corresponde, y posteriormente, por dignidad, Esparza tiene que renunciar. Yo quisiera aquí agregar un tema. En la mañana presentamos también el exhorto sobre el tren interurbano y esto lo venimos ya marcando. Aquí va a haber una tragedia si esto sigue. No se han detenido, hay expedientes, hay denuncias, hay sentencias para que la obra se pare y al gobierno federal no le importa, caso omiso. No quiero pensar que las autoridades del GDF junto con los federales están en coordinación, porque se han pasado todas las leyes y no les ha importado, han atropellado a la ciudadanía. No queremos que se pierdan vidas humanas. Exigimos el paro de la obra del tren interurbano por el Cerro de las Cruces. La segunda pregunta es de Nancy Rodríguez, de Oro Sólido. Gracias, senadores. Al senador Luis Humberto, que nos ilustre, por favor, senador. ¿Quién debe presentar la demanda? ¿Lo harán ustedes como senadores? ¿Cómo se constituye el delito? ¿Bajo qué cargos y qué penas alcanza, por favor? Gracias. Bueno, nosotros somos senadores, no ministerios públicos. Ese es un tema. Es evidente que hay un delito. Nosotros exploraremos las vías legales correspondientes. Hay un acto de corrupción que derivó en la muerte de un padre y un hijo.
Yo no voy a integrar una averiguación previa, no es mi papel. Y esto toca un tema muy importante y es muy pertinente la pregunta. ¿Por qué no a todos estos días no hay una investigación penal? ¿Por qué? Porque no hay un fiscal anticorrupción independiente. ¿Por qué? Porque el fiscal, como está subordinado al procurador, y el procurador no va a emprender una acción penal contra el amigo muy querido del presidente, que es el secretario de Comunicaciones. Por eso lo importante es que exista un fiscal anticorrupción independiente. Por eso es precisamente la urgencia, que haya este fiscal y que tenga esta posibilidad. Ese es el tema. Nosotros no podemos cubrir la función de un fiscal anticorrupción o de un fiscal de delitos de servidores públicos. Nuestro papel es denunciarlo y ponerlo en la agenda pública como lo estamos haciendo. No podemos integrar expedientes. Entonces, esa sería la respuesta. No sé si sea lo que preguntas, güerita. Finalmente, un atento llamado desde aquí, Acción Nacional, porque desde que sale Lozano de la presidencia de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, ha permanecido acéfala, una comisión tan importante, una comisión que no ha sesionado en estos días. Estamos pidiendo también a la comisión permanente que haya ya un nombramiento del presidente de esta comisión, porque pues al parecer no le están dando la importancia que revierte. Y en ese sentido es un atento llamado para que se haga ya el nombramiento, por una parte. Y por otra, de verdad lamentamos muchísimo las expresiones del secretario, de Ruiz Esparza, refiriéndose, se les va a apoyar a las familias con una indemnización por el mal rato. Digo, qué falta de sensibilidad política, qué falta de tacto, qué falta de verdad de respeto para las familias que han perdido a sus seres queridos de parte del secretario con este tipo de declaraciones. El mal rato, este mal rato ya duró más de 5 años mientras él ha estado al frente de la Secretaría. Y por recordar solamente, también ha mencionado ahí, hay que tener tantita paciencia. ¿Cuál paciencia, hombre? Está de verdad muy mal el secretario. Como datos, los problemas con OHL, los problemas con IGA, el tema de la Casa Blanca, la inseguridad desatada en todas las carreteras, la México-Toluca y sus accidentes, la opaca y millonaria licitación de la entrega electorera de los televisores, el tema de la transición de la televisión digital, la fallida licitación del tren México-Querétaro, la caída del satélite Centenario. ¿Cuál paciencia o qué pequeño daño? Yo creo que es más que evidente la cantidad de problemas que se han causado en esta Secretaría a cargo de ese secretario, y nosotros no entendemos por qué tanto encubrimiento de parte de la Presidencia de la República. No tenemos más preguntas. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.